patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuentas? Sí, señor presidente. Ha llegado a la comisión un mensaje del presidente de la República que hace presente la urgencia suma para los siguientes proyectos. El que crea el derecho a la atención preferente. Este proyecto en realidad está en tercer trámite constitucional y en la tabla de la sala, de modo que se hace presente este hecho para conocimiento de los miembros de la comisión. Y también hace presente la urgencia suma para el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer. Ya, y esto suma significa que vence el plazo el 19 de junio. Enseguida también hay otro mensaje del presidente en que hace presente la urgencia simple, esta vez, para los siguientes proyectos. El que modifica el sistema privado de salud, que es el proyecto de ley de ISAPRES. Y el que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a parientes por afinidad. Este proyecto está aprobado en general en la sala y está corriendo el plazo para indicaciones con el que va a volver a esta comisión en segundo informe. Ese plazo va a vencer el 13 de junio, pasado mañana. O sea, pasado mañana, podríamos ir despejando y sacándolo. Luego okay. Se ha tramitado también a esta comisión una moción de los senadores señor Girardi, la señora Goich y los señores Chaguán y Quinteros, que inicia un proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos. Este queda en la tabla. Luego hay un oficio del director del Servicio de Salud de Magallanes, con el cual remite el análisis cualitativo de dicho servicio correspondiente al periodo de enero-marzo del año 2019. Le puedo hacer copia a quien lo requiera. Luego hay un oficio del secretario de la Comisión de Salud de la Cámara, con el que comunica el acuerdo de esa comisión en orden a manifestar su malestar por la suspensión de la sesión del día martes 4 de junio, a la que se les invitó a participar y en la que se iniciaría la discusión de los proyectos de ley que reforman el FONASA y las ISAPRES. Muy bien. Se ha recibido también un correo electrónico del Instituto Nacional del Cáncer que adjunta la edición de junio del boletín del Instituto que comunica las novedades y actividades realizadas en mayo. También queda a disposición para los senadores que quieran una copia. Luego hay un correo de la oficina de la senadora señora Goich que solicita a la comisión gestionar atención de café. La pausa café para un taller sobre investigación científica en cáncer que se va a desarrollar el jueves 13 en la mañana en la sala del Congreso del Senado de Santiago. ¿Eso hay que pedirlo en régimen? No, hay que pedir, yo le informé ayer a su secretaria, basta con un mail a Joel Sepúlveda, que es el hombre que maneja los cafés, ¿no? Diciéndole cuándo, en qué horario y cuánta gente aproximadamente, de modo que ellos puedan prepararse. ¿Y cuando es un seminario en regiones, cómo se hace? Hay que pedir un acuerdo de la Comisión de Régimen porque ahí supone probablemente traslados, pasaje y a lo mejor hasta alojamiento, depende. Y eso sí que lo tiene que autorizar el régimen. ¿Pero cuando es solo carta? No, Carta sí. Contamos con la participación del presidente. Ya. Enseguida doy cuenta de que el proyecto sobre salud mental se recibieron el día 7, el viernes pasado, 57 indicaciones al proyecto de salud mental y la Secretaría ya tiene listo el comparado que está en las carpetas de sus señorías. También corresponde informar que el plazo que esta comisión fijó para indicaciones al proyecto en segundo trámite que modifica el DFL1, la Ley de Salud, en materia de consulta, administración y uso por parte del afiliado de los excedentes de cotización, ese plazo vence hoy. ¿Ya? Siempre bienvenidos a Muy bien. Oiga, mejor cuídese. No, sí, de todas maneras. Voy a doble forma. Muchas gracias, presidente. Sí, porque no saca nada con andar ahí. Ese era el siguiente documento de la cuenta. El siguiente documento de la cuenta era la comunicación del Comité de Renovación Nacional que reemplazaba en la sesión de hoy al senador Chaguán por el senador Piu. Vamos a dejar entonces como asistente al senador Chaguán y como miembro y como asistente al señor Piu. Y finalmente hay una petición que ha llegado hace pocos minutos de Corfausam, que es la organización de familiares, usuarios y amigos de personas con afecciones de salud mental que solicitan comparecer a esta sesión y ser oídos.
Hago presente que la comisión está ya en el trámite de segundo informe, esto es en la discusión y votación de las indicaciones, de modo que depende de lo que decida la comisión sobre la audiencia de esta organización. Eso es toda la cuenta, presidente. Sobre esa solicitud a mí me parece razonable que lo recibamos. Allá nos han estado pidiendo audiencia en forma individual, pero además hay un esfuerzo ahí colectivo en un tema donde yo creo que tenemos que potenciar también el trabajo público-privado, ¿no es cierto?, con las agrupaciones de pacientes y de Sí, familiares. yo no tengo problema. Independiente de que sigamos avanzando la tramitación de la ley, que podamos recibirlo. Y yo quiero reiterar una vez más, creo que esta es tercera o cuarta vez que lo pido, el que podamos tener nosotros la información formal del Ministerio de Salud respecto de la implementación de la glosa presupuestaria de la guatita delantal y de la garantía de pañales. Esa información de verdad que la hemos pedido yo creo que hace ya unos 2 meses, si no me equivoco, y me parece que pueda ser entregada por la instancia que está a cargo. Hemos conocido la información a través de los medios de comunicación, se están asignando ya cupos en las regiones, y me parece que lo mínimo es que previamente, habiéndolo solicitado ya, pueda ser conocido por esta comisión. Hemos pedido en reiteradas ocasiones y se ha comprometido el Ministerio que iba a venir, entonces que puedan venir a explicarnos cómo se está desarrollando, claro. Senador. 2 cosas, presidente. Primero, señalar que en el día de ayer fue un tema de tránsito el que me impidió llegar justamente a la hora señalada. Y reiterar mi compromiso, como ha sido siempre, con sacar adelante la ley del cáncer y todos los demás proyectos de ley. Y como ha sido mi costumbre, no fallar a las sesiones de la comisión, salvo un tema de fuerza mayor que estuve ayer para la clarificación de la acta de la comisión y también de los señores senadores. Segundo, me adhiero a la solicitud de la senadora Goich para los efectos de que se explique cómo va el programa de guatita delantal, porque nos han llamado reiteradamente en las organizaciones a nuestras oficinas para este efecto y no hay claridad todavía al respecto del punto. Y lo tercero es que el ministro de Salud viene en camino, venía atrás mío, pero viene llegando en unos minutos más. Bien, con respecto a los 2 temas de la guatita delantal y pañales, la verdad que se ya ha solicitado 2 veces consecutivas, 2 sesiones de la comisión al ministerio, para que informe por qué. En el caso, por ejemplo, de la región de los lagos, de todas las personas de Chiloé, no aparece ninguna en el listado, e incluso aparecen 47 casos que van a ser intervenidos en Osorno, pero nadie sabe nada en las regiones, no se tiene idea de quién corresponde, o sea, está nada más que el resumen. Y lo mismo de los pañales, los 1.000 millones, nadie sabe quién distribuye, para dónde van, de qué se hace, etcétera, etcétera. Bien, secretario, entonces empezaríamos con la revisión de las indicaciones y para la próxima sesión invitamos, o cuando pongamos el tema de la salud mental, invitamos digamos, sí, están hoy día mejor. No, pues la escuchamos a ellos hoy día pero mientras llegue el ministro. Pero no sé si estarán, yo creo que no. ¿Están preguntando? Sí, pues si están, lo escuchamos a ellos y esperamos al ministro. Si no, lo que planteamos antes es que partiéramos con salud mental. Cuando llegue el ministro, le damos la palabra. No, no hay nadie. Sí, dame un cortado grande. Tres. Vamos. Corresponde entonces ocuparse de las indicaciones formuladas dentro del plazo al proyecto sobre protección de la salud mental. Tiene, sus señorías, un comparado con 4 columnas. La primera contiene textos legales vigentes cuando hay una remisión expresa dentro del articulado a alguna otra norma. Luego, el
proyecto que se aprobó en general por el Senado. Enseguida está en la tercera columna modificaciones que fueron aprobadas por esta comisión para el segundo informe antes de que se fijara un nuevo plazo. Y en la cuarta y última columna, al lado derecho, están las indicaciones formuladas en este segundo periodo. Hay que hacer presente que algunas de las indicaciones están formuladas al texto aprobado en general, pero otras están formuladas al texto con las modificaciones ya aprobadas por la comisión. De modo que en esos casos se hace la referencia en itálica y en una letra un poquito más más pequeña para destacarlo. ¿De qué? ¿De asambleas y los asesores? Ah, sí. Ahora, claro. Les leo, mientras tanto, la indicación número 1, que incide en el artículo primero, inciso primero, que define la finalidad de la ley. La primera indicación es del senador señor Navarro para intercalar el vocablo garantizar precedido de una coma entre las expresión esta ley tiene por finalidad reconocer y la expresión y proteger los derechos, es decir, entre las dos frases que están subrayadas en la tercera columna. De modo que la norma diría esta ley tiene por finalidad reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, etcétera. Yo tengo aquí más bien una consulta a los abogados, en el fondo, de la pertinencia de establecer aquí el garantizar como concepto, o más bien eso corresponde a nuestra Constitución que garantiza el derecho en este caso. Y en ese sentido, si es suficiente el reconocer y proteger, que es lo que nosotros estamos planteando. Esa es mi consulta. Ejecutivo. Presidente, estando de acuerdo con la senadora Goit, hacer presente lo siguiente: no nos parece adecuado el uso de la expresión, o sea, en general no estamos de acuerdo con la primera indicación en el uso de la palabra garantizar por dos motivos. Uno, porque en la Constitución Política de la República establece las garantías y no es la ley la que propiamente garantiza. Uno garantiza y protege, como sigue la indicación, judicialmente o mediante acciones judiciales concretas. Y por lo demás, en el inciso final del artículo primero señala: estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es, por tanto, deber del Estado respetarlos y garantizarlos. Y está contemplado abajo. Eso respecto a la indicación número 1 y después me referiré a la indicación número 2. Bien. Rechazado entonces. ¿De acuerdo? Sí. La indicación número 2 es del senador señor Sandoval e incide en el inciso segundo del mismo artículo, donde intercala, después de la expresión respetarlos y garantizarlos, la expresión promoverlos. Esta es la última oración del inciso, está en la página 2, que dice: estos instrumentos constituyen derechos fundamentales y es por tanto deber del Estado respetarlos y garantizarlos. Él agregaría entonces promoverlos. Es deber del Estado respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Está bien. ¿Yo? Me parece bien. Bien. De acuerdo todo. De acuerdo. Artículo 2. 3 incide ya en el artículo segundo. Este artículo segundo tiene ya una modificación previa, que es la inserción de dos nuevos incisos. La indicación número 3 del presidente de la República, la indicación 3, propone agregar niñas. Está bien. En la expresión que es Niños, niñas y adolescentes, que es la expresión... que es una expresión que se aparta del uso correcto del lenguaje castellano y que podría ser excluyente de transgénero, por ejemplo. A ver, presidente. Ya. ¿Sí? Lo que pasa es que la denominación internacional respecto de la protección de los niños, niñas y adolescentes, efectivamente, dice relación con una denominación internacional. Y todos los derechos de los niños y nuestra legislación habla de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, lo que está haciendo simplemente es armonizar ese concepto con esta indicación. Por tanto, deberíamos aprobarla. Estoy de acuerdo. Aprobamos. En la indicación número 4 del señor Sandoval, para agregar después del punto aparte del primer inciso, el siguiente párrafo. En el caso de las personas mayores, estos incisos agregados definen qué es salud mental.
el senador Sandoval propone agregar al final de este primer inciso lo siguiente. En el caso de las personas mayores, la salud mental consiste en un estado de bienestar en el que ellas están conscientes de sus capacidades y limitaciones, con las que pueden afrontar las tensiones normales de sus vidas, realizando aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de trabajo. Es una definición específica para el caso de las personas Sí. de personas mayores. ¿Sí? Presidente, desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros no estamos de acuerdo con esta indicación. En primer lugar, porque no cumple con el estándar de la OMS que define la salud como el completo estado de bienestar, omite la palabra completo. Después establece una definición que es particular y la lex artis médica puede variar. Se refiere a aquellas que están conscientes de sus capacidades y limitaciones. Y esta es una ley bastante restrictiva en el sentido que se refiere principalmente a la internación involuntaria. Y en muchos casos nos referimos y abordamos situaciones de las personas que ya no pueden manifestar voluntad Sí, respecto a dicha internación. Por eso nosotros recomendaríamos rechazar la presente indicación. Estoy de acuerdo. La indicación número 5 de la senadora señora Gorch, que se ha entendido por la Secretaría que se trata de un inciso segundo, a agregar también a esta norma, que dice se entenderá por salud mental el estado de bienestar en que cada persona puede realizar su propio potencial, pudiendo lidiar con el estrés de su vida, estudiar y trabajar fructíferamente y ser capaz de contribuir a la comunidad. La definición previamente aprobada por la Comisión está en la página anterior, que dice, para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar en forma productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de niños y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico. Allí se agregaría entonces un párrafo o inciso, que es el que está en la indicación número 5. Yo sugiero considerarla aprobada subsumida con lo que ya está, porque está prácticamente. ¿Opinión del Ejecutivo? Para mantener lo otro, pero declararla aprobada subsumida. Eso es lo que nosotros por lo menos vamos a votar. Presidente, yo tengo ahí respecto a lo que está ya aprobado cuando hablamos de trabajar en forma productiva. No sé si el productiva es algo que tiene que ir consignado así, sino más bien en la lógica de contribuir a su comunidad. Que es lo que yo rescato cuando hablamos de estudiar y trabajar, probablemente no fructíferamente, tampoco es el mejor adjetivo, pero el poner la palabra productividad me parece que escapa más allá de lo que uno espera como en términos de salud mental, que no necesariamente tiene que ser así. Sí. Presidente, bueno, brevemente voy a hacer un contexto de lo que nosotros hicimos para trabajar las indicaciones. Hacer presente que este es un texto que nos costó mucho definir. La Corte Suprema evocó un informe bastante favorable respecto a este texto y solamente hizo 4 comentarios, los cuales nosotros recogimos de manera íntegra. Ahora, el problema que tiene la indicación que propone la señora Goich es que en el texto que nosotros teníamos aprobado por la Comisión de Salud del Senado, no hay una definición propiamente tal de salud mental, sino que se refiere a cuáles son los determinantes de la salud mental. Entonces, señala, la salud mental está determinada por los siguientes factores y cuya preservación y mejoramiento implica tales cosas. Entonces, nosotros no entramos a la discusión de definir propiamente salud mental por la complicación que esta conlleva. Esta definición tampoco considera la palabra completo estado de bienestar, por tanto no cumple estándares de la OMS, y a lo mejor yo tendría a bien recomendar a lo mejor retirarla para que nosotros no nos quedemos con una definición en la ley que quede fijada por ley, que sea fruto de la lex artis, y solamente quedarnos con la redacción que está aprobada por el Senado, que se refiere a cuáles son los determinantes de la salud mental. Porque a nosotros incluso como Ejecutivo nos costó mucho con nuestros técnicos entrar de lleno a una definición respecto a la materia. Senadora. Solo para entender bien las sugerencias, porque nosotros ya tenemos aprobado el texto que leyó el secretario, que para los efectos de esta ley se entenderá por salud mental un estado de bienestar
en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. La sugerencia del Ejecutivo es no dejar tampoco ese texto. O sea, dejar ese texto, yo quizá lo que sugeriría ahí es que pusiéramos asumir las tensiones normales, afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a la comunidad. Con eso yo doy por subsumida mi indicación. Y poner el término de productividad en una ley de salud mental me parece que choca un poco con qué entendemos por productividad. Podríamos que el aportar a la comunidad es un término más comprensivo y más amplio. Ya, entonces podríamos trabajar fructíferamente y ser capaz de contribuir a la comunidad, ¿de ahí? Trabajar y contribuir a su comunidad. Ya, ok. Eliminamos el productivo. Podríamos poner trabajar feliz. Ya, ok. Vamos a las 6. Las 5, en consecuencia, se retira. ¿Y se hace la modificación en el artículo ya aprobado? O sea, queda subsumida. Subsumida. Aprobado. Aprobado con modificaciones. La indicación de la ley del presidente de la República también incide en el artículo 2, pero en el inciso 3, donde suprime la frase establecida conforme a lo dispuesto en la ley número 20.422, que es la que establece normas sobre igualdad de oportunidades. En la ley 20.422 establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esa referencia a esa ley, el presidente propone suprimirla. La modificación que había fue agregarla precisamente. En el acuerdo anterior se agregó esa frase. ¿Sí? Presidente, a mí me parece correcta esta indicación porque no es necesariamente una persona que tiene un problema de salud mental, una enfermedad de salud mental, es discapacitada. Pongo un ejemplo muy simple, o sea, alguien que tiene una depresión no está en situación, en condición de discapacidad. Entonces, yo estoy por aprobar la indicación del Ejecutivo. Ya. De acuerdo. ¿Estamos? Aprobado. La indicación número 7 está en la página 5, es del presidente también. El artículo 3 señala... fue reemplazado. Ya en la primera revisión de la comisión fue reemplazado por un artículo 3 que fija los principios de aplicación de la ley. La indicación incide en la letra F de ese artículo 3, que dice el respeto a la evolución de las facultades de niños y adolescentes y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad. El presidente de la República propone reemplazar esa letra F por la siguiente. La letra F que propone la indicación 7 es el respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad. Ahí, Y además se cumple con incorporar la nueva nomenclatura. Sí, Y incorpora niñas. No hay niñas. Niños, niñas y adolescentes. Está ya, perfecto. aprobado. La número 8 del senador señor Girardi reemplaza en este caso en la letra H la conjunción I, que figura luego de la palabra inhumanos, o entre las palabras inhumanos y degradantes por la conjunción O. De modo que uno de los principios sería no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El O comprende uno o todos. Sí. Presidente, Ya. creo que esta es una corrección que me parece adecuada porque incorpora mayor número de opciones o posibilidades. Así que Ok. Aprobado. ¿Prueba? La número 9 del senador señor Sandoval agrega una nueva letra, la letra J,
que dice la promoción de hábitos activos y saludables de la salud mental de las personas mayores en forma continua e integral. ¿Cómo se hace esto? Agrego una nueva Que letra. sería un principio de aplicación de la ley. Promoción de hábitos activos y saludables de la salud mental de las personas mayores en forma continua e integral. ¿Sí? Presidente, en esto, los tres senadores que estamos presentes aquí en esta comisión somos parte de la Comisión de Adulto Mayor. Y no tengo duda del compromiso que tenemos con las personas mayores. Estamos esperando además la presentación y la tramitación de un proyecto que es una ley integral de derechos de las personas mayores. Entonces, yo entiendo el sentido de lo que plantea acá el senador Sandoval, que tiene que ver con visibilizar a los adultos mayores, pero me parece que esta ley está pensada para todos, no solamente para los adultos mayores o para los niños, sino que las personas en todo su ciclo de vida y desarrollo. Entonces, en la letra D, justamente los principios, nosotros tenemos la promoción de la salud mental con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población. Me parece que queda contenido hábitos activos y saludables de la salud mental en las personas mayores, quedan contenido dentro de la letra D. Es algo que uno quisiera especificar, es saludable, pero cuando hablamos de estilos de vida de la población creo que está incluido. ¿Sí? Sin perjuicio de encontrarle toda la razón a la senadora Goich, yo creo que era alarmante la situación de la salud mental de las personas mayores y las altas tasas de suicidio. Estamos hablando de la segunda mayor tasa de suicidio en América Latina, 13,6% por cada 100.000 habitantes. Entonces, me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, porque como estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, en muchos acápites respecto del acceso justamente a la salud mental, incorporar también como un acápite especial a las personas mayores. Yo sé que este no es el instrumento, pero me parece recalcar cuál es la vocación. Me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo, porque yo creo que no está de más. Presidente, muchas gracias. Nosotros también entendemos que está subsumida, tal como señaló la senadora Goich, en el articulado que ya fue aprobado por el Senado. Sin perjuicio de lo cual, si tuviesen a bien aprobar la indicación, nosotros recomendaríamos eliminar la palabra mayores. Porque como bien dijo la senadora Goich, esta es una ley inclusiva para todas las personas. Ahora, si es que lo tuviesen a bien, porque también consideramos que está subsumido los estilos de vida. No, yo prefiero también que quede en la D nomás. Ya, rechazado. Cuatro. La indicación número 10 al artículo 4 es del senador señor Vidal. El Vidal reemplaza en el primer inciso el punto final por una coma y agrega la que deberá otorgarse exenta de todo vicio. Como dice la oración, para tal efecto se articularán apoyos para la toma de decisiones con el objetivo de resguardar su voluntad y preferencias. Se agregaría la que quedará otorgarse exenta de todo vicio, que es el derecho de las personas al consentimiento libre e informado respecto a tratamientos y alternativas terapéuticas. Esa decisión, dice, debe ser apoyada para resguardar la voluntad y preferencia del paciente. El senador Girardi propone la que deberá otorgarse exenta de todo vicio, es decir, se refiere a la voluntad. En los derechos y deberes del paciente hay A ver, ¿A la voluntad o al consentimiento, presidente? a ver, Ejecutivo, exenta de todo vicio. No, es libre e informada, no está contenido ahí. Sí, presidente, nosotros no estamos de acuerdo con esta indicación porque, como bien dijo el secretario, voy a remitir a los actos jurídicos, acreditar una voluntad sin vicio requiere un procedimiento judicial. No nos parece afortunada la redacción. Nosotros utilizamos la misma redacción aprobada de la ley sobre derechos y deberes de los pacientes. Incorpora un trámite esta redacción que podría complicar la forma en que se manifiesta la voluntad. Por eso no estamos de acuerdo. Yo rechazo. La letra B intercala en el segundo inciso
Entre las frases que allí aparecen subrayadas, la siguiente, el cual debe ser otorgado proporcionalmente al grado de dificultad que presente la persona. El inciso dice desde el primer ingreso de la persona a un servicio de atención en salud mental, ambulatorio u hospitalario. Será obligación del establecimiento integrarla a un plan de consentimiento libre e informado, el cual debe ser otorgado proporcionalmente al grado de dificultad que presente la persona como parte de un proceso permanente de acceso a información para la toma de decisiones en salud mental. Sí, senadora. Presidente, en esto, yo igual creo que es complejo el establecer la proporcionalidad al grado de dificultad que presenta la persona en lo operativo. Quizá rescatando el sentido que, al menos yo entiendo, tiene la indicación, no podría establecer que sea en consideración al estado de salud mental de la persona. Tomando en consideración eso, creo que eso es algo que puede hacer efectivamente el facultativo, como sugerencia. Ejecutivo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la señora Goit. Esto es tan complicado como que por ley nosotros definiéramos un determinado procedimiento y le indicáramos al médico qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo, el cual debe ser otorgado proporcionalmente, es una facultad del médico y del acto médico propiamente tal. Al grado de dificultad que presenta la persona es parte del diagnóstico médico. No nos parece adecuada la presente indicación y recomendaríamos tener a bien rechazarla. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Hay una letra C en la página siguiente. Para agregar un inciso quinto, en realidad son dos, quinto y sexto, del siguiente tenor. El órgano administrativo competente asegurará y supervigilará a los grupos de apoyo y equipos que acompañen la toma de decisiones, impidiendo abusos e influencias indebidas sobre la voluntad y preferencia de la persona. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Ejecutivo. Presidente, yo entiendo que esta indicación fue presentada sin ver las indicaciones del Ejecutivo. Nosotros no estamos de acuerdo porque establecemos un mecanismo de control y salvaguardia con requisitos de legalidad que debe revisar un juez de letra competente del territorio donde se está ejecutando el acto de internación involuntaria y por tanto no nos parece adecuado porque viene a no constituir una redacción armónica con el texto que nosotros mismos propusimos y que además recoge los comentarios de la Corte Suprema. Ya, rechazamos entonces. Hay también una letra D en la página 9, que agrega un inciso nuevo séptimo del siguiente tenor. El consentimiento expresado para que sea válido debe ser libre y serio. ¿Pero cómo? ¿Y los consentimientos son serios? Si no, no hay consentimiento. Presidente, voy a volver de nuevo a la teoría del acto jurídico. La voluntad siempre debe ser seria. No hay ánimo yucandi en la manifestación de voluntad. Si no hay manifestación de voluntad. Al respecto, no nos parece pertinente la intromisión porque es un tema que está subsumido en la Así es. legislación del Código Civil vigente. Y la otra se prohíbe sustituir la voluntad de la persona, también me parece. Hay que... Agrega otro inciso más que dice se prohíbe sustituir la voluntad de la persona. Eso es fraudulento ya. Sí, no, ¿las dos las rechazamos? La indicación número 11 es del senador señor Sandoval, incide en el artículo 5. Este artículo ya había sido modificado en la primera revisión que hizo la comisión. El senador Sandoval propone intercalar entre la palabra enfermería y la expresión y demás disciplinas pertinentes la palabra geriatría. En realidad esta está formulada al texto aprobado en general.
porque no fue tocada en la revisión previa de la comisión. De modo que la frase final dice: se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, geriatría y demás disciplinas pertinentes, que es la forma en que el Estado promueve la atención en salud mental interdisciplinaria. Perdón. Presidente, sin duda que no podría sino que recomendar en primera instancia aprobar la indicación del senador Sandoval, pero lamentablemente no tenemos las condiciones materiales en formación de geriatría y tenemos una brecha muy grande al respecto. Por eso nosotros estimamos más pertinente incorporar a todos los profesionales y demás disciplinas pertinentes y eventualmente poder hacer un geriatra. Además, recordar que no todas las internaciones involuntarias son respecto de personas adultos mayores, también hay jóvenes. Eso es, presidente. Presidente, el problema de no contar con geriatría no es un problema de la garantía de la salud mental, es un problema del Estado. No, un problema del Estado. Entonces, el problema del Estado tendrá que resolverlo. Entonces, hay que hacer el esfuerzo para poder cumplir con el estándar. Entonces, yo creo que yo le pondría y forzaría a la formación de especialistas y particularmente en geriatría. Sí. Gracias, presidente. Sí, si bien se acoge el comentario del senador Chaguán, es importante tener en consideración la última parte del argumento que mencionaba el abogado Jaime González, porque siendo esta una ley general, si accedemos a poner geriatría, tendríamos que poner también, por ejemplo, especialistas de infantos juveniles o, médicos familiares, porque tendríamos que ir entonces al detalle de la particularidad de cada patología de la salud mental del paciente. No así con el concepto del geriatra, del psiquiatra, porque obviamente el psiquiatra es el especialista de la salud mental, digamos, en amplio espectro, sin importar la etapa de la vida en la que esté el paciente. Entonces yo creo que más allá del esfuerzo que sin duda debe hacer cualquier gobierno para aumentar la formación de especialistas, pensando en la aplicación de la ley, a mí me parece prudente mantener solamente al psiquiatra. Gracias, presidente. Sí, yo comparto absolutamente. ¿Rechazamos? Ok. Rechazo. Pero, presidente, rechacemos, pero yo quiero poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado se aboque a esta dificultad. No basta con decir que no hay... No hay plata. Este no es un problema del gobierno, es un problema del Estado, porque no existe. Entonces, que se aboque justamente a la formación de geriatras, que tenemos un problema grave que dice relación con la proyección de la vida, de la expectativa de vida. El 2060 vamos a ser el sexto país del mundo con mayor expectativa de vida. No tenemos geriatras disponibles. En mi región, solo 3 geriatras disponibles, y eso es un problema. Senadora Goich. Presidente, yo lo que quiero señalar es que quizá en la revisión de los artículos uno pueda especificar que exista formación o que existan especialistas que tengan habilidades específicas para el ciclo de edad. O sea, estoy pensando en que aquí, más que geriatras, probablemente lo que nosotros necesitamos es psiquiatras que tengan cierta especialidad y expertise en geriatría, así como una enfermera o una trabajadora social, así como existen en el área infanto-juvenil también psiquiatras, psicólogos. O sea, más que poner el cuello de botella en geriatras, ¿no? En esto a mí me encantaría que respecto de la atención en salud mental existan especialistas para atender a personas mayores. Y eso no son solo geriatras. Entonces, dejar sobre la mesa eso, quizá en algún artículo de la ley uno puede establecer también, puede ser como lo estamos haciendo en cáncer, que el Estado propenderá a la formación de especialistas en estas áreas, o que se propenderá a que existan equipos multidisciplinarios con con capacidad de atención específica por ciclo de edad. Una cosa así me parece que es valiosa y que rescata un poco lo que esta ley también debería incentivar y contener. Sí, yo la verdad las cosas que me gustaría más decir que el Estado se encargue de todos los especialistas, porque acá no solamente faltan geriatras, hay un geriatra de Arica a Coquimbo, según la prensa, no sé si será verdad,
y creo que en Chile hay 50 y tantos, por lo menos los servicios públicos, o menos de 50, por lo que le escuché hace un par de días atrás al señor ministro. Yo preferiría, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero no solamente especialidades a este nivel. Sí, Ejecutivo. Gracias, presidente. Por eso, por lo mismo que se comenta, a mí, cierto, me parece que es importante que se mantenga la redacción como está y demás disciplinas pertinentes, porque incluso hay factores adicionales, digamos, que van evolucionando en la ciencia médica que no tienen que ver solamente con la etapa del desarrollo. Por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, la medicina familiar. O sea, los médicos familiares también tienen una importante formación en el tema de atención, diagnóstico y tratamiento de salud mental, que también algunos son médicos familiares del niño, otros del adulto, por lo tanto, es bastante más complejo que simplemente, digamos, determinarlo por la etapa de desarrollo. No obstante lo cual, insisto, que se comparte la necesidad de seguir potenciando, y en eso ha estado trabajando el Ministerio, la formación de especialistas. Gracias. Ha llegado el señor ministro, yo creo que en honor al tiempo, no, lo entendemos perfectamente, señor ministro. Alguna, una pequeña. Dejamos hasta acá, artículo 6, completo lo vimos. Hasta el 5. ¿Por qué me adelanté yo? Artículo 5. Sí, no, lo que pasa es que como no hay, después viene el artículo 7, por eso me decía. Ah, ¿y qué pasa? Es 6 que 7. Por eso ya, no quedamos hasta ahí. Y en honor al tiempo le damos la palabra al señor ministro. Señor ministro, antes de iniciar con las indicaciones que usted nos trae, quisiéramos recordarle la información que hemos solicitado ya en 2 sesiones consecutivas sobre qué pasa con los pañales o los recursos que aprobó el Congreso para los pañales de los adultos mayores y la relación de las guatitas de delantal. Que nos manden sí, información. Ya están distribuidos en relación a la guatita delantal. Se hizo un levantamiento que entregaron los servicios de la demanda que ellos tenían y se hizo un prorrateo proporcional a esa demanda. Se lo voy a hacer llegar todo. Sí. No lo traje ahora porque No, sí está bien. y ya están distribuidos. Pero por servicio de salud. Por servicio, ¿sí? Y Ya. se fijaron claramente los criterios que se le pidieron a la Sociedad de Cirujanos Plásticos. Ellos hicieron una comisión, porque un problema que nosotros preveíamos que íbamos a tener era que guatita delantal mucha gente lo entiende de distinta manera. Por ejemplo, a veces hay obesos mórbidos que piensan que tienen acceso a través de eso, y entonces nosotros, para generar expectativas reales, lo que le pedimos a la Sociedad de Cirujanos Plásticos, por una parte, que nos definiera los criterios. Y por otro lado, el otro problema que íbamos a tener, que dado que aquí había fondos específicos, que iban a aparecer algunos que se iban a presentar como operadores que podrían optar a hacerlo, y también definimos estándares de atención que dieran garantía que quien lo hiciera en términos de institución y de profesionales que acudieran a intervenir estos pacientes fueran calificados. Y eso también se lo pedimos a la sociedad. Y con eso tener los resguardos de la adecuada distribución de los recursos, los criterios de inclusión, también los criterios de exclusión, porque también los hay en esta materia, y la pertinencia y las competencias de las instituciones y los profesionales que participaran. Todos esos ámbitos quedaron incluidos. Yo me reuní con varias de las organizaciones, porque hay muchas, en algún momento para mostrarles, y le hicimos a ellos llegar todas las características, y eso está ahora en fase de implementación. Si nos puede hacer llegar todo. Hacer llegar todo, sí. Señor ministro, una consulta a raíz de lo que acaba de decir. O sea que en este, digamos, proceso, no solamente se incluyen las damas que fueron intervenidas anteriormente, sino también las que no hayan sido intervenidas por una, digamos... Claro, es que ocurre que pudiera haber, aunque es mucho menos frecuente,
personas que hayan bajado de peso con tratamiento y no quirúrgico. Ya. Es menos frecuente. Sí, Una de las cosas importantes sí que la guatita delantal no esté asociada a obesidad mórbida, presente, digamos, Ya. puede haberla tenido antes como antecedente. Claro, pero ¿sabe que no por qué esté le- ahora? ¿sabe por qué le hago hay la- que tratar la obesidad mórbida ¿sabe primero. por qué le hago la consulta? Porque en la región, una de las cosas que me denunciaban es que se estaba usando esto para personas que necesitaban digamos, una operación gástrica, no a las que ya habían sido intervenidas y quedaban con... Por eso, Entonces, así es. No es para ese objetivo. O sea, las que necesitan un bypass gástrico o una Sí, manga gástrica es otra no cosa. es otra cosa. Exactamente. Y Ya. eso hay que ser súper preciso y bueno, y ahí vienen los controles propios que puedan hacerse cada hospital. Ahí, Ok. pero el criterio es ese. ¿Ya? Ya. Y en cuanto a los pañales, eso también se lo hago llegar y lo otro ya se desplegó. Lo de los pañales se tiene que desplegar ahora. Bien. Yo quisiera, en primer lugar, destacar y reiterar el compromiso que nosotros tenemos como gobierno y también como Ministerio de Salud con la problemática de cáncer en Chile y nada más que recordar que nosotros tempranamente, en el inicio de nuestra administración, partimos con el Plan Nacional de Cáncer y quisiera contarles, y aquí traje una infografía a propósito de lo mismo. Aquí están la distribución de los distintos mamógrafos que ya empezaron a llegar a Chile y ayer tuve la oportunidad de ver las primeras imágenes de mamografía realizada en un CESFAM de San Fernando e informadas desde el Hospital Digital. Entonces quería nada más que traerlo porque creo que vale la pena compartir. Sí, lo traje para ustedes. Yo creo que vale la pena compartirlo porque esto forma parte de un objetivo que Por yo supuesto. creo que nos llena de orgullo a todos como Saquemos país, la foto como estamos a colores, avanzando. tal como está. ¿A ¿Ah? colores se puede? Eh, A colores. y bueno, en su momento me gustaría poderles compartir también no. cómo estamos avanzando en ello. No le puedo creer. Y a propósito de la ley, señalar que se han incorporado las indicaciones que se van a comenzar a discutir cuando usted considere pertinente y también un informe financiero tal como se había solicitado. Pero más allá de esto, lo que yo quiero es, como decía señor presidente, reiterar, ratificar a la comisión que el compromiso con la problemática de cáncer en Chile está en el eje de nuestro programa, de nuestro quehacer y todo lo que se venga a ratificar desde la ley no va a ser más que ese mismo espíritu que nos va a permitir darle certeza y continuidad en el tiempo. Dicho eso, me gustaría que pudiéramos entrar en la discusión, si a ustedes les parece bien, para poder avanzar en el proyecto y nosotros más que nadie queremos que esto podamos luego materializarlo y poder seguir avanzando porque el plan simultáneamente se está desarrollando con mucha fuerza. Adicionalmente decirle que también vamos a llamar a concurso, tenemos los cupos para formar especialistas ya en este periodo inmediato y estamos definiendo las capacidades que puedan tener los centros formadores en los distintos ámbitos de oncología, radioterapeutas, hematólogos, etcétera. De modo que estamos muy optimistas y yo pienso que vamos a empezar a ver en un tiempo inmediato, porque estas cosas sabemos que no son de un día para otro, resultados que esperamos que la población los pueda palpar adecuadamente. Presidente. Perdón. Sí. Sí, lo que pasa es que sería útil pedir una ampliación del plazo de indicaciones desde las 16 a las 16:30 para que ingresen formalmente estas indicaciones, porque no hubo plazo para que ingresen formalmente.
Entonces, No, si lo vimos ayer ya, senador, y quedamos de acuerdo que lo íbamos a presentar hoy día, pero eso en la cuenta también se dio a conocer. Y, señor ministro, yo lo que quería proponerle es que avancemos y si estamos de acuerdo, que si yo después podemos hacer una sesión express para dar aprobado lo que hemos revisado hoy día en la mañana, si estamos de acuerdo. O sea, ¿no es? Doña... Presidente, primero alegrarme que estemos todos acá y que podamos avanzar en la tramitación. Y en eso toda la disposición de revisar las indicaciones ahora, independiente que formalmente van a ingresar en la tarde. Entiendo que además, entiendo los motivos del Ejecutivo de presentar indicaciones más que el trámite habitual que hacemos, que es incorporarla acá, así que ningún problema. Pero acá hay algunas cosas que hemos ido acordando, las revisaremos en las indicaciones, pero hay un tema central que tiene que ver con el financiamiento, que además ha estado en el tapete de la discusión. Y yo creo que en esto es importante, el ministro nos trae ahora un informe financiero, pero también entender el marco. Y ahí yo quiero partir reafirmando algo que he señalado públicamente todos estos días, y lo vuelvo a repetir otra vez, que yo valoro mucho el compromiso que ha tenido el Ministerio y personalmente además el ministro en materia de cáncer. Creo que el poder contar con el plan de cáncer junto con la firma del proyecto de ley es un hito súper relevante y la preocupación está en cómo ese plan tiene el financiamiento adecuado y cómo garantizamos nosotros que la ley sea un instrumento que también garantice un marco presupuestario, que permita que un diseño que es distinto, que justamente lo que buscamos en cáncer como política pública que se instale, efectivamente se pueda cumplir. Y donde no podemos dejarlo solamente a la discusión de la ley de presupuesto año a año, porque todos sabemos qué es lo que significa eso. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría poder conocer, de parte del ministro, por su intermedio, presidente, cuál es el costo que tiene lo que está hoy día diseñado en el Plan Nacional de Cáncer, que es a 5 años. Eso tiene un universo temporal. Hablamos de, hay una infografía también igual de valiosa, ¿no es cierto?, como la de los mamógrafos con centros de cáncer. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale en infraestructura dotarlos de lo que queremos? En un presupuesto que al menos sea aproximado, que nos dé una noción de cuántos son los recursos que se necesitan. Porque hoy día tenemos 20.000 millones. 20.000 millones para equipamiento, que eso queda hoy día consignado en la ley, es un avance respecto a los 54 millones que habían solamente en el tema de registro. Pero yo creo que lo mínimo es tener una noción de cuántos son los recursos que se necesitan para garantizar que ese plan de cáncer efectivamente se va a llevar a cabo. Y entendiendo además que acá hay financiamiento regional que se puede comprometer, hay recursos que pueden venir de donaciones, pero que lo central tiene que ser un aporte del Estado. Esta es una información, presidente, que hemos pedido varias veces y que a mí me parece que es clave también para entender cómo se articulan la ley, el plan y la discusión respecto del financiamiento. Insisto, ahí yo me imagino que hay un detalle, hay una programación y creo que es razonable decir, oye, esto así como plantean que vamos a partir progresivamente con la implementación de los centros, es mucho más fácil hacer uno más pequeño que hacer uno más grande, pero eso tiene que tener un flujo financiero asociado a la ejecución de los proyectos. Yo pediría si nos pueden ilustrar respecto de esa información antes de ir al detalle. Señor ministro. Sí, ahí quiero aclarar una cosa, que hay varias componentes del plan de cáncer que no lo hemos puesto en el informe, dado que no están estrictamente adosados a esta ley, sino que forman parte del programa financiero de inversiones global del Ministerio. Entonces, no sé si eso aclara en el sentido de que cuando nosotros tenemos un plan de inversiones global, efectivamente ahí están incorporados gran parte de los elementos del proyecto que hemos definido de los centros. Y eso obedece a equipamiento también e infraestructura adicional a esto. Entonces, por eso aclaro que aquí aparecen los 20.000 millones, que es equipamiento, pero además por inversiones, por ejemplo, la parte correspondiente al Centro Oncológico de la Cuarta Región, que va en el Hospital de La Serena. Cuando uno saca todo eso, los componentes de cuál es la inversión que está comprometida desde inversiones para el desarrollo son alrededor de 300.000 millones. Pero están plasmados y por eso no es pertinente ponerlo en este informe financiero, porque están
inscrito en el plan de inversiones que está zanjado con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Y que está refrendado en los proyectos correspondientes. De la infraestructura del programa que ustedes presentaron. Así es, global. Exacto. Entonces ahí está inserto. Entonces por eso, y lo aclaro, digamos, para entregar certeza de que el desarrollo de la propuesta de oncología está debidamente resguardado, ¿ah? Porque tenemos los distintos componentes desagregados por regiones en función de las inversiones que están adscritas a las regiones y que ya son de conocimiento público, digamos, porque se sabe que se van a construir 2 hospitales en la 4ª región, se sabe que, y así sucesivamente, digamos, esos proyectos están sin perjuicio que a partir de lo que aquí está comprometido también hay otro nivel de inversión que llamamos intermedio nosotros, que tiene que ver con infraestructura y equipamiento, que es a lo que ocurre en algunos hospitales en donde, por ejemplo, lo que se requiere es adicionar un componente de infraestructura y o equipamiento al hospital que ya existe, como lo que ocurre, por ejemplo, en Copiapó. En Copiapó, ¿qué tenemos? Hoy día nosotros ya estamos instalando los sillones para empezar con la quimioterapia. Ya tenemos especialistas, ya llegaron especialistas para quimio, como también llegaron especialistas para hacer cirugía. ¿Y qué es lo que va a estar posteriormente ahí? Nada más que hacer un búnker para instalar el acelerador lineal. Porque el concepto en relación a los centros que nosotros quisimos hacer no era concebir para cada región una gran estructura nueva, autónoma, separada, como un edificio nuevo, porque eso habría sido una cantidad de plata, sino decir, con lo que tenemos, ¿dónde vamos a insertar? Adosando, y donde no hay nada, hacerlo de nuevo. Por ejemplo, en la 5ª región, ahí es al inverso, en la 5ª región hay una gran cantidad de equipamientos. Sabemos que en el Van Buren están los equipos de radioterapia, pero está definido que va a ser en el Pereira, donde ahí sí que va a ir un centro, hecho y derecho, digamos, que después va a movilizar como gran centro oncológico los recursos que ya están instalados, más los que van a ir en ese centro. Y ese proyecto ya está en la línea de inversiones, me explico, ¿no? Entonces, hago la aclaración y en algún momento podemos ver eso en detalle, pero para efectos de esta ley está suficientemente respaldado y yo creo que son dos cosas que convergen en el mismo sentido y no hay incertidumbre al respecto. Sí. Es que justamente la línea de no generar incertidumbre, de tener certeza, lo que yo le pediría al ministro es poder tener un flujo y si eso va a ir por la línea regular de inversiones, saber cuánto es estimado. O sea, yo entiendo, hay centros de mediana complejidad, de baja, de alta, y cada centro tendrá un valor estimado. Y si eso va a ir por la línea del financiamiento de inversiones en salud o va a ir por otra vía. Y si está, de verdad esto lo hemos pedido varias veces, entonces si está la certeza, es decir, esto va a ir por la línea de financiamiento de inversiones que se priorizará para cáncer. Pero esa es la información que necesitamos para tener certeza de que lo que está en el plan cuenta con financiamiento base. A eso me refiero. Sí, bueno, sí. ¿Podemos tener esa información en ese desglose? Porque... Sí, o sea, a ver, lo que ocurre es que lo que nosotros habían pedido era el informe financiero, pero como decía antes, en este informe financiero, dado que va por otra partida, no está, pero yo para otra sesión, sin perjuicio que podamos avanzar, y estando este informe, obviamente nosotros lo podemos disponibilizar, entonces no va a ser un impedimento, aquí no hay sino que claridad en términos de cuáles son los alcances y cómo esto se está desagregando en relación a cada uno de los proyectos, entonces eso, pero lo que insisto, no está asociado al informe financiero. ¿Me explico? Pero obviamente que lo podemos disponibilizar para que, o sea, esta ley no va a ser letra muerta, digamos, no en ningún caso. Y, no sé, eso va a ser... sería bueno, señor ministro, que la próxima martes podrían traernos un detalle de la inversión, pero lo que está considerado con la oncología. Yo entiendo lo que nos está diciendo, que en infraestructura, qué sé yo, entonces, a lo mejor ahí está considerado lo que se va a hacer. Y desglosarlo un poco y quedamos todos más claros. O sea, porque entiendo que infraestructura, si se va a construir un hospital en la 4ª región, a lo mejor está considerado un centro de mediano o alta complejidad y está en esta etapa, para esto hay tantos recursos, hay equipamiento. Y eso, claro, nos da mayor claridad y mayor certeza de que
estamos haciendo las cosas como todos la pensamos. Sí, así ¿Ya? es. O sea, es distinto en eso dejar adjunto a la discusión de esta ley, y lo hemos conversado además con los equipos técnicos varias veces, el que dentro de un marco de presupuesto donde hay un plan de inversiones y dentro de esos márgenes se mueve el financiamiento por la vía de financiamiento que sea, pero que quede identificado el monto. Eso es algo que, o sea, aquí no importa de dónde vengan los recursos, lo importante es que estén esos recursos. Y tienen la Entonces, claridad que están. Presidente, nada más. hay tres líneas ahí, porque uno es inversión en infraestructura y equipamiento, lo otro tiene que ver con recursos humanos, donde hay una brecha también, y nosotros hemos visto modalidades, lo hemos hecho en la ley de reajuste, en que dejamos tantos cargos se proveerán anualmente, porque uno entiende que una brecha, no sé, de 800, de 1000, desconozco el detalle exacto, no se cubre de un año para otro, y además tiene que ver con cómo se van construyendo e implementando los centros, ¿no? Pero que haya cierta certeza de cuántos cargos se van a generar. Y lo tercero, presidente, consultarle al ministro, tiene que ver con el financiamiento de prestaciones que no están ni en el auge ni en la Ricarte Soto, que, si yo entendí bien, de la última sesión en que estuvo presente el ministro, él señaló que había un monto importante de recursos vía FONASA, vía prestaciones valoradas. A mí me llama la atención que ese dato tampoco se entregue formalmente, porque si es esa la vía de financiamiento, dejemos establecido en la ley que es por esa vía. Si al final lo que interesa es una persona que hoy día tiene cáncer de pulmón, va a poder tener acceso a un tratamiento de acuerdo a una guía clínica, ¿no es cierto? Un tratamiento que está certificado, que está validado por una comisión, por un procedimiento que dé garantía, o no lo va a tener. Es esa la respuesta que tenemos que dar. Lo señaló al pasar el ministro en la última sesión en que estuvo presente, pero lo que uno esperaría es que eso estuviera formalmente para decir efectivamente por esta vía van los recursos para cubrir cosas que hoy día no tienen cobertura. Presidente. No, yo Senador. entiendo perfectamente la inquietud de la senadora Gochi y en la misma mía y en la misma de toda la comisión. Pero ciertamente acá hay una discusión que se hace formalmente en la ley de presupuesto. Y entiendo además que hay una serie de inversiones que están contenidas en los distintos canales. Para decir, hay una que es la vía regular de este propio instrumento que es la Ley Nacional del Cáncer, pero además la inversión se hace por partidas distintas, porque cada una está disponibilizada en los servicios respectivos. Entonces, lo que uno le puede pedir razonablemente al ministro es que ya ha señalado 20.000 millones. Estamos hablando de una cantidad importante para los efectos de dar partida al Plan Nacional de Cáncer. Me parece que va en la dirección correcta. Entonces, uno lo que le puede pedir al ministro, y eso es lo que ha comprometido él, es que en la próxima sesión nos pueda traer básicamente, no, yo entiendo que no puede ser un documento, un informe financiero, pero que eso pasa por una discusión distinta, pero sí, a lo menos, y con esto yo por lo menos me sentiría satisfecho, es que nos indique cuáles van a ser las vías de financiamiento, cuáles son los montos. Eso lo puede explicitar en un documento del Ministerio, que no es un informe financiero propiamente tal, pero sí es un compromiso del gobierno respecto del financiamiento para el Plan Nacional de Cáncer. Yo espero que eso ocurra, porque además fue un anuncio que hizo el propio presidente de la República, usted lo ha reiterado en esta sesión, y la anterior, hace 2 sesiones también lo hizo. Entonces yo espero que eso llegue en un documento del Ministerio. Entiendo que no puede ser el informe financiero de este proyecto, pero sí, a lo menos para que quede constancia y para que quede también como antecedente en la propia discusión legislativa. Señor ministro, si estoy equivocado, por favor, le pido disculpas, pero yo en alguna parte leí que este proyecto quinquenalmente tenía un costo, no recuerdo bien la cantidad, si eran 135 mil millones o 185.000 total. Lo que, como se dice aquí, hay 20.000 millones de pesos anualmente. A lo mejor lo otro no estará considerado en la infraestructura que usted nos ha dicho, en el equipamiento que está considerado ya en los planes que tiene el Ministerio. ¿No estará ahí el...? Como señalaba, ahí está otra parte del desarrollo del plan y de Del todo plan total, desarrollo, que claro. cada 5 años, dice el proyecto, Así cada es. 5 años se está revisando. ¿Cuál es el costo total del plan en 5 años en infraestructura? En infraestructura y equipamiento
alrededor de 300.000 millones. Son 18 centros, 17, 18 centros, construir todo eso y con infraestructura. Lo que pasa es que, No, de 7 llega a 18. lo que ocurre es que 11 adicionales. muchos de ellos, como señalé anteriormente, existen y lo que hay que hacer es optimizarlos. Por ejemplo, en algunos hay que instalar una farmacia, en otros hay que instalar a la farmacia y o anatomía patológica, porque lo que estamos haciendo es instalar un estándar y ver lo que existe, porque no estamos partiendo de cero afortunadamente, ¿no es cierto?, cómo lo mejoramos. Entonces, la idea es que quedemos con este estándar, es los centros de alta complejidad y los centros de mediana complejidad, que es el diseño, y muchos de ellos va a ser un pequeño delta en comparación con otros que hay que partir prácticamente desde la base. Por ejemplo, Valdivia es muy desarrollado. Valdivia ya partimos y de hecho inauguramos hace poco el acelerador lineal de última generación, el primero en Latinoamérica, de esas características. Y eso es alrededor de 300.000 millones. Yo creo que, por eso que yo le insisto, si hay 20.000, 5 años, ya son 100.000. Usted habla de 300.000 millones. Entonces, yo creo que es más fácil. Yo les y puedo más, traer ese más detalle. comprensible. Claro, ese detalle. Entonces, ahí va a Como llegar decía el senador, a lo que cuesta el. Chaguán, ¿le puedo mostrar ese detalle y cómo está Exactamente. Sí, Y de se todas termina maneras. el problema. Sí, está. Bien, ministro. Señora senadora, ¿de acuerdo? Ahí me queda pendiente el tema de las prestaciones, que hoy día no son auge porque tampoco están las indicaciones contempladas. A ver, Si quiere vamos viendo las indicaciones, ¿no? nunca nosotros concebimos en este proyecto de ley de cáncer incluir ahí las prestaciones, eso hay que decirlo claramente. Nosotros creemos que como país tenemos que avanzar en seguir con los canales que tenemos para las prestaciones. Una es vía los incrementales de presupuestos que se van haciendo, como se hizo durante el 2019 para mejorar las coberturas de radioterapia, como se agregó la vacunación para el virus papiloma para los niños, que antes había nada más que para las niñas, y así progresivamente avanzar en ese sentido en términos de las coberturas. La idea del plan, porque hoy día teníamos una situación que era muy dramática, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a entregar más garantía en prestaciones oncológicas, pero letra muerta, porque no hay donde hacerse, no hay especialistas, no hay diagnóstico. Entonces, nosotros lo que hemos, y eso desde un principio fue así, y lo conversamos en algún momento con la senadora, armemos de frentón un sistema público oncológico, con mirada de red integrado. Y para eso, finalmente, y desde ahí entonces este proyecto va a darle continuidad a ese objetivo. Creemos que el tema de las prestaciones tiene que irse verificando por la vía GES, algunas ocurrió que se instalaron por Ricarte Soto y otras por la vía de cómo vamos aumentando los presupuestos. Esa fue la definición de un principio. En ningún momento nosotros concebimos que las prestaciones, porque ahí entrábamos en otra discusión, que prestaciones, en el fondo estábamos haciendo una ley cáncer/GES cáncer. Y no era, nunca lo conversamos y lo concebimos de esa manera. Entonces no está formulado en términos de que acá pongamos recursos para prestaciones. Nunca se planteó de esa forma, por las razones que yo señalaba. En el artículo primero, nosotros hicimos una indicación que habla de la garantía de financiamiento, ¿no? La garantía financiera, ¿no? Eso, de protección financiera. Esa fue la fórmula que encontramos con mi equipo para hacer una discusión. Yo entiendo perfectamente que pueden haber muchas fórmulas y que no necesariamente tiene que ser, a mí me encantaría que tuviéramos, así como tenemos el GES, tuviéramos un auge como entrada única. Quizás algún día lo vamos a tener como país, pero entiendo que hoy día no. Y desde ese primer día dijimos, vamos a dejar para el final de la discusión de la ley el cómo se da la garantía de financiamiento. Entiendo perfectamente que no podemos financiar todo de un día para otro, lo entienden así los pacientes, lo hemos conversado muchas veces con las agrupaciones de pacientes, pero es clave aquí saber si esto va a significar que cosas que hoy día el sistema, tal cual como funciona, no puede financiar, se pueden financiar, entendiendo que tenemos que mejorar el sistema de atención, fortalecer los recursos humanos, las capacidades en los territorios, pero vuelvo a la pregunta. Hoy día una persona que tiene un cáncer de pulmón y que no tiene ninguna posibilidad de cobertura de un tratamiento,
que en rigor, bajo criterios médicos, debería ser suministrado, ¿va a tener la posibilidad con esto de tener ese acceso a ese tratamiento? Porque entiendo además, o lo vamos a tener a través del auge, vamos a seguir esperando que esté el cáncer de pulmón incorporado ahí, o lo puedo plantear respecto de otros cánceres que hoy día no tienen la cobertura y que es razonable desde el objetivo de salvar vidas o de aumentar sobrevida que tengan acceso. O sea, no me refiero a tratamientos experimentales donde el resultado es incierto, sino que cosas que deberían incorporarse en guías clínicas o en protocolos que sean vinculantes, pero que tengan financiamiento. Ahora eso nosotros podemos establecer que sea vía el financiamiento que tiene FONASA para los pacientes de FONASA, probablemente hay diferencia por el seguro de salud, pero lo que esta ley debería garantizar es que hay una vía de financiamiento que va a ir incorporando esos tratamientos y un procedimiento que sea transparente, que sea conocido, que dé garantías. Esa es la pregunta. Bueno, ahí obviamente se abre otra discusión que vamos a tener que analizarla a objeto de poder cuando se ingrese a esta discusión de este GES/Ley Cáncer, porque en el fondo estaríamos estableciendo esa naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, en torno al cáncer. Entonces, tenemos que ver ahí cómo lo sinceramos en términos financieros para objeto de poder dar cuenta de lo que estaríamos comprometiendo, y eso ya obviamente tenemos que evaluarlo, porque al generar la cobertura desde la ley se establece esa garantía y tenemos entonces que ver cómo se puede respaldar, porque esto es de carácter permanente, y también asociar con qué criterio y bajo qué articulación se hace para fijar los criterios de inclusión, qué, cómo, cuándo, y aparece todas esas variables. Ahí entramos a otra discusión, como digo, que abrir una discusión GES en su naturaleza, digamos. Porque lo que estamos haciendo finalmente, si lo miramos en términos sanitarios, es establecer de facto una nueva priorización. No estoy entrando a discutir si es lo que corresponde o no, estoy poniendo los hechos sobre la mesa, que es decir, bueno, abramos nuevamente la discusión GES, dado que estamos bajo esos mismos principios estableciéndolo, pero en una nueva ley que se llama cáncer. Solo para entender, ministro, usted se refirió, eran 50.000 millones de FONASA por prestaciones valoradas en la última sesión. A mí me gustaría entender a qué se refería eso, porque hoy día yo entiendo que teníamos 8.000 millones vía FONASA que justamente buscaban la cobertura de estos tratamientos. Yo he planteado el ejemplo de Magallanes. En Magallanes tenemos un DFL 36 de 250 millones más o menos que permite la cobertura y financiar tratamientos que no están ni en el auge ni en la Ricarte Soto, me refiero obviamente a medicamentos oncológicos. O sea, uno puede tener fórmula. Me encantaría entender bien a qué se refería usted cuando señalaba los recursos que entiendo están comprometidos vía FONASA. Me refería al hecho de que en el mismo espíritu que como gobierno y ministerio nos convoca de buscar solución para disminuir las brechas de acceso a la atención de los pacientes con cáncer por una vía a través de esta ley que nos permita, asociado al plan de cáncer, establecer una oferta de atención que exista, que sea real, ¿no es cierto?, y que sea de largo plazo, es decir, que existan centros, que existan especialistas. De la misma manera, avanzar por los canales regulares de coberturas financieras que otorga la ley de presupuesto para las prestaciones. Y en ese sentido, así como avanzamos en generar durante el 2019 mayores coberturas para radioterapia, recordemos que los aranceles de radioterapia llevan más de una década o cerca de una década que no se habían actualizado. De la misma manera, comprometer recursos para poder ampliar las coberturas de las prestaciones oncológicas diferentes a radioterapia. Ahora, lo que señala la senadora es generar un fondo de fármacos, si entiendo bien, es otra vía, pero esa claramente tendríamos que analizarla porque ahí viene también la discusión. Bueno, ¿vamos a financiar fármacos? ¿Qué fármacos? ¿Bajo qué criterios? Entonces, es un tema que tenemos que analizarlo para entrar después en una discusión legislativa. Si es que lo vamos a poner en esta ley, y quiero insistir en ello, digamos. Ok, ministro.
Yo creo que va a ser más fácil también después poder financiar las prestaciones teniendo la infraestructura adecuada. Ya no va a haber inversión en eso. ¿Secretario? Sí. Tengo que cumplir el ingrato deber de ser presente que hace 10 minutos que venció la hora de término de la sesión. A ver, y yo le propongo a la comisión si podemos seguir por lo menos hasta las 2:30, si hay otras comisiones, o 20 para una, por ahí, para darle al señor ministro la oportunidad de conocer las indicaciones. ¿De acuerdo? Bien, adelante, seguimos entonces hasta las 2:30, cuando tienen comisiones. Señor ministro. Ya, por su intermedio, señor presidente, gustaría darle la palabra al abogado Jaime González para que se refiera a las indicaciones. Presidente, muchas gracias, ministro. Respecto a las indicaciones que presentó el Ejecutivo, son 8 indicaciones, la cual incorpora un artículo transitorio, y lo que nosotros hicimos fue recoger algunas de las indicaciones presentadas por los honorables senadores. Y al respecto, en el artículo primero, nosotros incluimos el objetivo y lo redefinimos de acuerdo a las indicaciones que presentaron los honorables senadores. En el mismo sentido, nosotros incorporamos un artículo segundo nuevo, tal como estaba en el comparado que presentó la Secretaría, e incorporamos la mayoría de los principios ahí señalados, y en algunos casos los fraseamos de una mejor manera, independiente que nosotros nos habíamos comprometido con presentar solamente o mejor la redacción de alguno de ellos. En la indicación número 3, nosotros mejoramos la redacción respecto al Plan Nacional del Cáncer e incorporamos algunas indicaciones que habían presentado los honorables senadores respecto a lo que denominan protección financiera, y que nosotros denominamos indicaciones misceláneas, que están al final del comparado. Después, respecto a la indicación del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Ciencia, nosotros mejoramos la redacción e incorporamos solamente al Ministerio de Educación, porque habiéndolo revisado con el Ministerio de la Ciencia nos parecía más pertinente y adecuado, y en el mismo sentido con el Ministerio de Educación. Nosotros incluimos las mociones de transparencia respecto al funcionamiento de la comisión en la indicación número 5 y a la forma que tienen que ser publicadas las actas de la misma. Respecto al artículo número 6, hasta la indicación número 6 referida al artículo 20, nosotros incorporamos la confirmación diagnóstica, como lo habían solicitado algunos senadores, en particular la senadora Van Rieselberghe nos planteó el tema de la confirmación diagnóstica, y nosotros lo incorporamos, incorporando que además, bajo dicha sospecha, deberá ser certificada por el médico tratante, y también, a solicitud de la senadora, incorporamos lo relativo a la consejería genética de los pacientes y sus familiares. Respecto a la protección financiera, nosotros nosotros incluimos o fraseamos mejor lo referido a la protección financiera, y lo contemplamos en la normativa que actualmente se encuentra vigente, no creando una nueva cobertura adicional, que nosotros entendemos que además excede el ámbito de aplicación de esta ley y que vienen por otras líneas presupuestarias, pero sí las remitimos a la ley GES, que es la ley 19.966, a la ley 20.850, que es la denominada ley Ricardo Soto, y también a la ley 18.469, referido a la ley de presupuesto, estableciendo además una garantía de protección financiera a través de esos mecanismos. Y en el artículo incorporamos una indicación número 8 referida al artículo 4 transitorio, que se refiere, y la leo textual: durante el primer año de vigencia de la presente ley, en conformidad con su artículo 5, se destinarán, con los recursos disponibles en el capítulo 10 del programa número 2, Inversión Sectorial de Salud, del Ministerio de Salud, hasta 20.000 millones para la reposición de equipos, la realización de hasta 3 estudios preinversionales de centros oncológicos y la habilitación y o construcción de hasta 2 centros especializados. Y esas son las indicaciones que tuvimos a bien incorporar, donde recogimos gran parte de las indicaciones de los honorables senadores, y hay un informe financiero que incorporaremos también formalmente a la discusión de estas indicaciones. Gracias, presidente. Gracias, ofrezco la palabra. ¿Cuánto nos demoraríamos de integrarlo esto en el comparado? ¿Sí?
Ya, porque sería bueno, no sé si lo vamos, porque irlo viendo inmediatamente uno por uno, yo creo que va a ser más engorroso que tenerlo en el comparado. ¿Ah? ¿Qué opinan? Ingresarlo al comparado mejor, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren, podemos reunirnos mañana de 12:15 a 1:15. Mañana miércoles. ¿Sí? Yo ya no me animo a pedir sesión, digamos, paralela a la sala, porque es muchos los líos que se forman. Se propone uno y... Perdón, que ¿de 3 a 4 hoy día? ¿De 3 a 4 hoy día? Eso va a ser siempre el referéndum porque todavía las indicaciones no ingresan formalmente a Senado. No, es para avanzar. Si habíamos acordado que avanzar, porque hay que pedir hoy día autorización media hora para ingresar estas indicaciones. Pues, si hoy día, si quieren las 3 a 4, aprovechamos, yo no tengo ningún problema. Si ustedes están de... Ayer estuvimos. Señor ministro, ¿de 3 a 4 ideas? ¿Para sí? Senadora. Solo un comentario final. Perdón, ¿no? estaba interviniendo. Fuera de esto, es decir, de funcionamiento, yo creo que es más práctico para que podamos participar bien de la comisión, que si podemos hacer la comisión más larga, de las 10:30, por ejemplo, a las 2, de manera de no tener que citar el lunes, que es un día complejo, porque además hay otras comisiones. También el día martes hay otra comisión a las 12. Si hacen falta senadores, ¿no? Bien. Senadora Goich. Presidente, entiendo que vamos a ver el detalle Sí. de estas indicaciones Claro, a las 3. Entonces con el no me voy a comparado referir a vamos, es eso. más fácil y más rápido. Porque, ¿A las 3? Lo vamos viendo bueno, me parece muy bien. Lo que sí a mí me faltan algunas cosas que el Ejecutivo había comprometido en enviar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Comisión de Cáncer. Había una discusión respecto a la composición, en que se había comprometido a hacer una propuesta donde básicamente las indicaciones que teníamos presentadas distintos senadores lo que buscaban era que más que la nominación por parte del presidente de la República hubiera una selección de parte de las organizaciones, o sea, del mundo científico, de las asociaciones científicas, de las agrupaciones de pacientes. También la posibilidad de financiamiento para la comisión. Lo comentamos acá varias veces, o sea, si nosotros vamos a tener una comisión que es ad honorem, difícilmente va a poder cumplir su tarea. Yo no quiero comparar las cifras que tenemos en el proyecto de ISAPRE que vamos a ver pronto, terminando esta ley, pero ahí se destinan entre comisión técnica y asesora, son como 350 millones, si no me falla el cálculo, al año en régimen. Entonces, ¿va a haber algún financiamiento para eso o no? A mí eso, por lo menos, así como de una primera revisión, me parece que no está contemplado. Saber si es que sobre eso va a haber alguna propuesta del Ejecutivo. Había una indicación también que tenía que ver con el rol de la Subsecretaría de Salud Pública, que también discutimos, y que obviamente es de iniciativa del Ejecutivo, y que tenía que ver con el rol y cómo se entendían, o sea, cómo se resolvían cuando habían divergencias entre la Subsecretaría de Redes y la de Salud Pública en materia de definiciones de política oncológica o de red. La conversamos en algún momento, y que sobre esa también se había comprometido la presentación de una indicación, obviamente por parte del Ejecutivo. Eso es lo que, por lo menos, mi memoria me permite recordar en este segundo, presidente. Muy bien, a la tarde entonces continuamos y el ministro ahí nos informa las peticiones que se han formulado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y nos encontramos a las 3 de la tarde.